Decirles, ¿qué pasa que después de la fiesta uno está hinchado? Tiene esta sensación, no sé si engordó o qué, o por qué nos duele el estómago, duele el colon realmente. Todas esas dudas se las vamos a resolver hoy con nuestro invitado Roberto Merino, gastroenterólogo de la Clínica Las Condes. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un gusto de estar acá con ustedes para poder compartir estos conceptos que a mí me parece muy importante de compartir con toda la gente que sufre molestias digestivas, que son bastante frecuentes y no todos pueden tener acceso a una consulta con un gastroenterólogo, lamentablemente. Consultorio en vivo tenemos, Yami, para que nos Eso. envíen sus preguntas al hashtag Buenos Días TVN, también a través de nuestro WhatsApp para que las vayamos respondiendo. Exactamente, y comenzar ya mismo. ¿Existe el dolor de colon? Uno dice, es que me duele el colon. Hay muchos que dicen, es que tengo colon. Me dio colon. Me dio colon. Ah, no, me dio colon. Son esas terminologías que uno erróneamente dice a veces, ¿no? ¿Qué significa el dolor de colon? Bueno, en realidad lo que duele es el intestino y en realidad la gente lo llama por el colon irritable, que es el término más común que se le da a las enfermedades relacionadas con el intestino. Los trastornos digestivos funcionales que engloban a todo el intestino se conocen con el término común del colon irritable, pero desde el punto de vista práctico son varias las estructuras que pueden doler en el intestino y desde el punto de vista práctico lo que duele es la contractura del intestino y la sobredistensión que produce el efecto del gas acumulado que sobredistiende los segmentos que no están contraídos. Pero tanto la contracción excesiva como la sobredistensión produce molestias. Además, existe esto que se llama trastorno digestivo funcional, que lo sufre una gran cantidad de personas, pero no es universal. Aproximadamente un 20-30%, según las encuestas que se hacen en distintos países, sufren estos trastornos digestivos que lamentablemente invalida la vida de muchas personas, pero no es algo universal. Y por eso que es importante en estos medios de comunicación aclarar. Esta es una situación que la gente la vive a veces con sufrimiento porque son estigmatizados. De hecho, la gente que no sufre esta condición no entiende que las personas que les duele el abdomen no son simuladores. ¿Doctor? Y no entienden que les duele todos los días, les duele cuando comen, les duele cuando están nerviosos. Claro. Y Siempre acusa. acusa por cualquier acto del recibo. día. El cuerpo habla, dice. Claro. El Oiga, cuerpo doctor, habla, pero no en todos. Y hay tenemos- gente que come de todo y no le y duele no le nada. pasa nada, Sí, qué claro. envidia me da. Las ganas. Tenemos líneas abiertas, doctor. Nuestra primera pregunta la vemos a continuación. Mira. Hola, buenos días. Después de las fiestas me he sentido un poco hinchada, un poco inflamada, ando como con el cuerpo muy pesado y yo no sé si es por el picoteo que uno tiene en fiestas o el cambio de la dieta que tiene estos días de fin de año. Esa era mi consulta y espero que me la puedan resolver. Saludos. Doctor. Bueno, un es clásico. Un clásico. Sí. Y esta es una causa de consulta súper frecuente. Y como les decía, hay un 70% de la gente que estuvo en la fiesta, bebió en exceso, comió mezclas de alimentos y no les pasó absolutamente nada. 70%. Pero hay un 30% que sistemáticamente, cuando come mucho, cuando se desordena, cuando cambia sus rutinas de alimentación, tiene esa sintomatología. Entonces, finalmente, sistemáticamente, cuando hace cambios en sus rutinas de alimentación y se desordena, como ella dice, tiene síntomas de mal Pero, funcionamiento doctor, ¿hay digestivo. alimentos en particular que Bueno, generen dolor científicamente al colon o que se ha- uno Sí, lo sí, hinche? y científicamente se han identificado algunos pacientes que con esta condición de trastorno digestivo funcional son más sensibles a la dieta. Ya. Hay otros pacientes que son más sensibles a los trastornos emocionales. Hay otras personas que tienen más variabilidad con los cambios, por ejemplo, de la microbiota, que son las bacterias que Las viven bacterias. dentro del intestino. Pero Doc, Hay entonces otra los que gente tenemos tienen todos los alergias trastornos alimentarias. juntos, ¿qué hacemos? Es que siempre es una suma de varios, pero habitualmente en el tratamiento de los pacientes con trastornos digestivos funcionales hay algunos factores que predominan sobre otros. Y por eso los tratamientos del trastorno digestivo funcional son recetas a la medida. Es como un traje de sastre hecho a la medida de cada paciente. Por eso es difícil dar dietas universales. Desde el punto de vista práctico de esta persona que tiene muchos síntomas en relación a
las comidas se han acuñado el término FODMAPs, que son fermentables de la dieta. Y estos fermentables de la dieta, que son fructanos, oligosacáridos, disacáridos, ¿Eso en criollo qué aminas sería, y Doc? polioles. ¿Ah? En criollo, ¿cuáles serían Sí, esos ¿qué es eso? Son alimentos? términos que lo pueden buscar ahí. ¿Cuáles son los alimentos que fermentan? El ajo, la cebolla, a veces la gente las manzanas, el repollo. Son todas estas cosas que históricamente la gente ha Hinchan. asociado con hinchazón, pero las personas que tienen trastornos digestivos funcionales los hinchan mucho más. Te pega más fuerte. Les pega mucho más Sí. fuerte y finalmente si consumen mucho de esos alimentos lo pasan mucho más mal. Entonces desde el punto de vista práctico, cuando ponemos atención en eso, podemos tener un alivio si es que la dieta es nuestro factor principalmente gatillante en nuestros trastornos de funcionamiento digestivo. Pero Doc, sabe que este es un tema bastante interesante, que la gente, sobre todo las voces ciudadanas, quieren manifestarse y sacarse dudas también. Y para eso tenemos a Ignacia Mir, que está con algunas voces ciudadanas. ¿Cómo estás, Ignacia? Sí, mira, estamos aquí aún en Patronato, estamos en Santa Filomena con Manzano, estamos con Magali. Ella ha trabajado, voy a decir que es histórica, es una leyenda porque ha trabajado aquí casi 40 años en Mira. el sector de Patronato. Pero vamos a lo que vinimos, ¿cierto? Porque empezamos a hablar por el colon. Magali me contaba que hace mucho tiempo ella tuvo problemas al colon, un ataque súper fuerte, que usted sintió muy fuerte y ha pasado en el tiempo, ¿cierto? Sí. Bueno, la verdad es que yo tuve mucho tiempo colon súper inflamado y no se me pasaba con nada. Y al final di con unas hierbas. Así que tomando agua de hierba se me desinflamó. Pero mi pregunta es la siguiente. No sé si esto se puede pasar a un cáncer. Esa es la pregunta que le quiero hacer al doctor. Magali me decía, claro, el miedo es que ella ha continuado en el tiempo tomando esta misma hierba que encontró y que le sirvió, pero el problema es que ella tiene el miedo de que con el tiempo, si es que no se lo revisa o no se va a ver con un doctor, le pase a cáncer, que claramente es un miedo muy racional, que pase a ser una enfermedad mucho más grave de lo que ya es. Así que el doctor nos responda, porque con Magali vamos a estar aquí escuchando atentamente la respuesta de usted. Atento entonces, ¿qué le respondemos, doctora Magali? Bueno, en realidad acá siempre andamos cortos con el tiempo, entonces debería dar una respuesta bastante amplia. Esta enfermedad del trastorno digestivo funcional es una enfermedad de las que se clasifican como del eje intestino-cerebro, en donde patrones cerebrales y neurotransmisores, o sea, las emociones cerebrales, condicionan funcionamientos del intestino. Es como el funcionamiento del intestino, hasta donde sabe la ciencia médica, controla los patrones de movimiento. Y cuando el movimiento intestinal está alterado es donde se producen los síntomas de mal funcionamiento digestivo y malos procesos digestivos. Es una enfermedad que durante la vida es oscilante, así como ocurrió con Magali, que en algún momento de su vida los tenía y después se pasa, después puede volver, que con algunas terapias, como decía, dietas de restricción, a veces ajustes en las cosas tensionales de la vida, periodos donde uno está sometido a más tensión y después eso se relaja, puede aminorarse los síntomas, finalmente se va teniendo alivio, uno no está enfermo toda la vida. Desde el punto de vista del seguimiento de los pacientes, esto no predispone a cáncer. Recién hablábamos que los cánceres digestivos, tanto gástrico como de colon, tienen un curso paralelo. Es muy importante decir que los cánceres digestivos son asintomáticos y en definitiva asintomáticos significa que no provocan síntomas. Y cuando ya provocan síntomas es una enfermedad avanzada, o sea que la persona ya empezó a bajar de peso, empezó a vomitar sangre, se le obstruyó el intestino. Entonces Ahí ahí decir que ya se llega llegamos un poco tarde, claro. Llegamos tarde. Entonces por eso los cánceres digestivos tenemos que buscarlos como sociedad antes de que sean sintomáticos. Ahora, doctor, si ¿esto uno no llega implica? al cáncer... ¿Ah? Perdone, esto no implica que si uno tiene dolor, se hincha, no acuda al doctor porque no es cáncer. Pero que porque Algo tienes puede que haber, buscar ¿no? alivio a Bueno, tus síntomas. claro. Porque probablemente no sea cáncer, pero ¿para qué va a estar No lo estáis sufriendo pasando si bien. esto causa, se puede tener alivio? Pero en definitiva lo más probable es que no sea cáncer, ¿ya? Y en definitiva, si tú tienes una familia donde todos han tenido cáncer, en tu familia hay cáncer gástrico, en tu familia todos se han muerto de eso, tú tienes que buscarlo sistemáticamente antes de tener dolores. Y por eso yo le digo a mis compañeros de curso, los que tienen guata de basurero, son esos los que se tienen que buscar el cáncer gástrico.
no los que tienen reflujo. Y el problema es que los que tienen reflujo se han hecho 17 endoscopías hasta ahora y los que tienen guate de basurero no se han hecho ninguna. Nada. Y esos son los que pueden tener un cáncer gástrico creciendo en su estómago sin saberlo. Y cuando tengan síntomas y empiecen a vomitar sangre, ya va a ser demasiado tarde para curarlos. O sea, porque siempre ya es bueno un van a haber control, tenido doctor. una enfermedad muy avanzada. Y ese concepto, si tengo algo que haber venido a hacer a la televisión hoy día, con eso ya me siento pagado. Sí, Gracias, doctor. No, importantísimo lo que está diciendo. Primero agradecerle a Magali por la consulta. Espero que se la Bueno. hayamos podido aclarar. Y las hierbas, como decía, Eso. pueden ser una alternativa de alivio de los síntomas. Las hierbas, por ejemplo, en el trastorno digestivo funcional a predominio constipación, el mejorar la evacuación intestinal, porque la constipación es parte de un trastorno digestivo funcional. Eso ya lo dije una vez cuando vinimos acá a ver el tema de la constipación. Lo normal es tener deposiciones normales. Ya tener constipación es un trastorno digestivo funcional. Entonces, empezar a conceptualizar que el no ir al baño es una enfermedad, que sea muy común y que la gente trate de solucionarlo con el problema, o sea, con la solución de la vecina, que no es quizá lo más científicamente correcto, porque finalmente tratan de usar laxantes que son irritantes, que finalmente producen más espasmo que propulsión con el uso prolongado. Doctor, perdón que lo interrumpa, pero es que interesante lo que está diciendo. Hay mucha gente que no va al baño porque o está en la oficina y le da vergüenza o no se siente cómoda. ¿Qué daño puede traer a Se futuro aguanta. esto de aguantarse ir al baño? Bueno, eso provoca que se empiezan a inhibir reflejos. Habitualmente cuando uno tiene un tránsito intestinal normal, después de las comidas se empiezan a producir movimientos peristálticos, reflejo entre el que se llena el estómago y empiezan a haber movimientos en la parte del colon sigmoide, que es donde están las deposiciones, y se arrastran deposiciones hacia el recto. Se llena el recto y uno tiene la sensación de ganas de ir al baño. Entonces, si uno inhibe esas ganas de ir al baño y conscientemente reprime, empieza a perder voluntariamente ese reflejo que es querer ir al baño. Y finalmente, de tanto inhibirlo, es uno de los primeros efectos que se produce por la socialización de inhibir, en el fondo, el reflejo defecatorio inmediato después de las comidas. Estamos con el doctor Roberto Merino, gastroenterólogo de la Clínica Las Condes, en un consultorio abierto para que ustedes hagan sus preguntas, curiosidades, mitos de repente que existen con respecto a los clásicos dolores de guatita, al colon y tanto más. Pitu, tú estás con Voces Ciudadanas, pregunta para el doctor. Así es, con 3 mujeres con problemas al colon. A ver, 1, 2 y es 3. Porque aquí de verdad no nos salvamos ninguna. Y de hecho, justamente de lo que están hablando de constipación, yo tengo una duda. Por acá Viviana y Soledad tienen otras dudas con respecto al problema de colon. Viviana, te doy a ti primero la palabra. Lo que yo quiero preguntar, ¿cuáles son los síntomas para uno saber si realmente tiene el colon? ¿Tiene el colon irritable cuáles son los dolores? ¿Y cuándo sucede esto? Cuando uno come algo que sea irritable. Por ejemplo, las lentejas, los garbanzos, todo lo que sea con ollejo, como se dice. Porque lo decíamos, problema del colon a problema de la guatita es algo diferente. ¿Usted quiere saber esa diferencia? La diferencia que hay entre el dolor de estómago, de guatita o de colon o cuando la gente no va mucho al baño, también puede suceder que siente ese dolor y también lo puede confundir con el dolor del colon, porque no sabe. Ahí tenemos la primera duda de Viviana y Soledad vamos a lanzar al tiro para tener todo nuestro contingente con el doctor. Cuente. Oye, el asunto de alimentación, claro, uno sabe también de algo te cae mal, pero también cuando uno toma muchos medicamentos, si los medicamentos también te afectan la inflamación hacia el colon, porque uno por lo general cuando toma mucho medicamento te dan típico el omeprazol o el esomeprazol, que supuestamente es para recubrir, pero tanto medicamento a veces el organismo se acostumbra y no te sirve, no te da el efecto que se necesita. Eso. Miren las mujeres vivarachas que les teníamos las tremendas preguntas para que nos respondan. Así es, Pito, Buena doctor. pregunta. Excelente pregunta, porque en realidad estas son preguntas que hacen todos los pacientes y a veces no tienen el acceso a una respuesta. Desde el punto de vista práctico existen criterios diagnósticos y en Roma hubo un consenso, pero la historia del colon irritable es una historia de vida. La gente que tiene colon irritable es gente que
que desde la infancia, desde el colegio, sufre molestias digestivas. Las pacientes con colon irritable sienten que su intestino funciona mal. Entonces, finalmente es lo que decía al principio, son estigmatizados porque finalmente el profesor del colegio no sabe diferenciar quién es un simulador de dolor que no quiere ir a dar la prueba de matemática para ir a jugar fútbol, del que le duele realmente antes de las pruebas de matemática, cuando comió mucho, y finalmente esa discriminación la vemos en nuestra sociedad hasta la edad adulta. Las personas con colon irritable no tienen derecho a licencia médica. Entonces, esto es un problema que debiéramos ocuparnos. Ahora que estamos luchando por la discriminación de las minorías oprimidas, esta es una minoría oprimida. Entonces, en definitiva, genuinamente las personas que tienen patologías funcionales y estas patologías del eje intestino-cerebro y de otras patologías que son de la misma esfera, que son reales. De hecho, ocurre que en el colon irritable hay una hipersensibilidad de las vísceras. Las personas que sufren esta condición sienten más que el resto. Entonces, en definitiva, hay un problema con la clasificación. Tú no tienes todos los criterios diagnósticos. No, pero finalmente la gente que tiene colon irritable se hincha cuando come mucho, cuando está nerviosa, tiene problemas para evacuar el intestino. Y eso es el diagnóstico. Y en cuanto al omeprazol, es algo que se da para aliviar justamente estas molestias. Entonces, finalmente, el ácido gástrico es una de las cosas que provoca síntomas. Todos tenemos ácido gástrico y las personas con trastornos del funcionamiento, su propio ácido gástrico les provoca malestar. Por eso, le dejan medicamentos que finalmente tratan de aliviar, pero que finalmente, como es un problema continuo, cuando lo dejan de tomar, vuelven a aparecer las molestias. Doctor, muchísimas gracias por todas las aclaraciones. Pitu, muchas gracias y gracias a las mujeres presentes ahí por esas maravillosas preguntas. Doctor Roberto Merino, gastroenterólogo de Clínica Las Condes, muchas gracias por aclarar las dudas. Siempre entonces el consejo, no automedicarse y siempre consultar a un médico. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor.